Buenas tardes a todos. Qué bueno verles. ¿Dónde andaban el domingo pasado que no los vi? ¿Aquí estuvieron? Muy bien. Nada más quiero enfatizar un poquito el próximo fin de semana. Estarán con nosotros los pastores de nuestra casa de oración de Tijuana, Francisco y Alicia Llamas. Ellos, ahí está la información, ahí está el banner. Ellos estarán compartiendo el sábado a las 10 de la mañana con las mujeres y en la tarde con los varones. Así que varones, hagan un esfuerzo, anótenlo bien en su agenda para que podamos tenerlo pendiente ahí, y el próximo sábado a las 10 de la mañana las mujeres y a las 6 de la tarde todos los varones también de todas las edades. Y el domingo él estará compartiendo con nosotros también la palabra aquí en la reunión. Así que están todos cordialmente invitados. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor, como siempre Él lo hace, Él hable a nuestro corazón a través de la palabra. Así es Dios, Dios es bueno y siempre Él nos habla no solamente a través de su palabra, Él nos habla también a través de diferentes circunstancias que suceden a nuestra vida. Dios nos habla a través de nuestros hijos, Dios nos habla a través de nuestros nietos, porque Dios desea llamar nuestra atención. Él, como nuestro Padre, siempre procura que nosotros, sus hijos, mantengamos nuestra atención con Él. Y yo voy a compartir un mensaje que he titulado Una oración paradójica. Vamos a ver de qué Dios nos quiere hablar, pero antes vamos a hacer una oración. Le pido que incline ahí su rostro un momento y usted en sus propias palabras hable con el Señor y le diga: Señor, necesitamos una palabra a nuestro corazón. Este es el día que tú has hecho, no solamente para la alabanza y la gloria de tu nombre, pero este es el día que tú has hecho, que tú has creado para que, como tu pueblo, nos reunamos a recibir tu palabra, Señor. Pedimos en estos momentos que abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos comprender tu palabra y no solamente comprenderla, recibirla en nuestro corazón, sino aplicarla a nuestra vida diaria, Señor. Qué importante es que en estos tiempos en los que nos tocó vivir podamos atender al consejo de tu palabra, y tú, como nuestro Padre, nos cuidas del peligro, nos cuidas de la maldad de este mundo, nos alertas, nos marcas el camino por donde debemos andar, la senda que debemos caminar, Señor, para que al final de nuestros días podamos gozar por toda la eternidad ahí en tu presencia. Sabemos que vienes pronto, Señor, como lo cantábamos hace un momento, pero queremos pedirte, Señor, que en tanto tú vienes y nosotros seguimos en este mundo, tú nos limpies cada día más y más. Limpia nuestra mente, renuévanos cada día más, que cada día podamos conocerte más y más, Señor. Así que abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento. Danos ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Una oración paradójica. Bueno, en la medida que vayamos avanzando en el tema, nos vamos a ir dando cuenta por qué el título, una oración paradójica. Y Dios nos ha venido hablando ya por varios meses acerca de tiempos nuevos que tú y yo debemos buscar experimentar en nuestra vida a través de perdonarnos, a través de amarnos, a través de meditar en la palabra, a través de buscar que la palabra renueve nuestro entendimiento. De hecho, uno de los principios fundamentales para poder desarrollar el carácter de Cristo es renovando la mente, renovar la mente.
Queremos, de hecho, una de las propósitos principales por los que somos cristianos, por lo que nos reunimos a ser instruidos con la palabra, es para que seamos instruidos, pero al salir de este lugar podamos manifestar el carácter de Cristo. ¿Cómo era el carácter de Cristo? Cristo no era ningún peleonero, ¿verdad que no? No era un hombre amargado, no era un hombre con resentimiento. Jesús era un hombre, dice la Biblia, manso y humilde de corazón. Así que así es como debemos nosotros, si nos llamamos cristianos, pues debemos ser mansos y humildes de corazón. Ese es el carácter de Cristo, así se manifiesta el carácter de Cristo. Y para que el carácter de Cristo se manifieste o se deje ver, pues necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Y es en ese sentido entonces que experimentamos tiempos diferentes en nuestra vida. Pero si tu deseo continúa siendo experimentar tiempos o tener experiencias nuevas con Dios ahí en tu vida cristiana, pues entonces es necesario atender a una de las actividades o responsabilidades o deberes que todo cristiano tenemos, que es precisamente la oración. ¿Sí sabían ustedes que orar es un deber? No es una opción, es un deber, es una responsabilidad, es una actividad en la que todos tenemos que involucrarnos. ¿Por qué digo esto? Porque la oración es toda una aventura. La oración viene acompañada de una serie de eventos que a veces son imprevistos o eventos que son inesperados, pero basados en la soberanía de Dios y en su perfecta voluntad. Usted puede estudiar algunos de los personajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que tuvieron experiencias con Dios, y muchas de ellas sobrenaturales. Algunos tuvieron, mientras oraban, mientras estaban en comunión con Dios, el ángel del Señor se apareció para con ellos de una manera sobrenatural. Ya lo vamos a ver más adelante, pero en uno de esos tiempos que Pablo mantenía de oración, dice la Biblia que él entró como en un éxtasis, ¿verdad? Pedro una ocasión estaba orando en la azotea y Dios se presentó ahí a través de un ángel y le habló y le dio instrucciones. Pablo, antes de o mejor dicho, exactamente el día de su conversión, tuvo una experiencia sobrenatural yendo camino a Damasco. Él seguía con su tarea de perseguir a los cristianos, matar a los cristianos, y ahí justamente en esa experiencia sobrenatural Dios le habla y Dios lo toca y Dios lo ministra. Bueno, eso pasa cuando tú y yo mantenemos comunión íntima con el Señor. Tenemos experiencias que a veces para nosotros son inesperadas. Hay ocasiones en que yo tomo mi tiempo para orar con el Señor y no sé lo que me espera. Lo único que sé es que algo de parte de Dios, algo bueno de parte de Dios va a venir a mi vida. Porque así es Dios. Dios nos habla, Dios nos amonesta, Dios nos instruye. ¿Cuándo? Cuando oramos. Así que la oración es a la vida cristiana como la respiración. En otras palabras, así como la respiración es un elemento vital para mantener la vida física, pues asimismo la oración es un elemento esencial para mantener la vida espiritual de los cristianos. ¿Sabían eso? Y lo experimentamos y lo hacemos una actividad, parte de nuestro estilo de vida, o decimos, no tengo tiempo de orar, a ver si al final del día, o a ver si mañana, o a ver si pasado mañana, porque soy una persona tan ocupada que no tengo tiempo para comunicarme con Dios. Error. Digan todos, error. Alguien dijo con mucha verdad que el cristiano que ora será librado de muchos pecados, no que ya no peca. Seremos librados, el que ora será librado de muchos pecados, pero el que no ora será víctima del pecado. Por lo tanto,
la oración debe de ser para nosotros la llave que abra nuestro día y el cerrojo que cierre nuestro día. Por un lado, iniciar orando, poniéndonos en contacto con el Señor. Abres la llave, siempre el lugar con el Señor, el lugar de comunicación con el Señor siempre va a estar disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Dios va a estar ahí listo para escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones. Pero en la noche también poder decirle al Señor: Señor, voy a cerrar este día, que quizá pudiste haber tenido un día difícil, y lo vas a cerrar orando al Señor. Sin embargo, el tema de la oración en la Biblia no deja de ser paradójico. Todos sabemos que una paradoja es algo que parece contradictorio, pero que en realidad no lo es. Por un lado, la Biblia dice que Dios es soberano, lo cual quiere decir que Dios tiene el control absoluto sobre todo y sobre todos. Él tiene el control de todo lo que Él ha creado. En Mateo 10:29 dice la Biblia que no se cae un pajarillo a tierra si no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Según los estudiosos, los que estudian la población de las aves, se estima que hoy por hoy hay entre 50,000 millones y 430,000 millones de aves en la tierra. Y lo extraordinario y lo sorprendente de todo esto es que, como dice Mateo 10:29, Dios tiene el control de cada una de ellas. ¿Cómo es eso? No te lo puedo explicar. Dios tiene el control de cada una de las aves. Bueno, más sorprendente que eso, además, según un reporte de la ONU, dice que la población mundial alcanzó los 8,000 millones de habitantes este pasado 15 de noviembre del 2022. 8,000 millones de personas habitando este planeta. ¡Wow! Mucha gente, ¿verdad? Bueno, quiero decirle también que lo maravilloso y lo incomprensible para nosotros es que también Dios tiene el control absoluto de cada persona que habita este planeta. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Ese es el Dios al que tú y yo acabamos de alabar, al que tú y yo acabamos de adorar, y ese es el Dios que vendrá por segunda vez a llevarse a su iglesia. Esto quiere decir, pues, que la voluntad y la soberanía de Dios contiene todas las cosas, por más pequeñas o microscópicas que parezcan. En todo el universo, Dios tiene el control de todas las cosas, porque si Él no lo controla todo, no controla nada. Eso pasa con nosotros, pero eso no pasa con Dios. Dios tiene el control de todas las cosas porque Él es soberano. Para nosotros, como seres humanos limitados, el más mínimo imprevisto en nuestra vida nos cambia todos los planes, pero eso no pasa con Dios. A Dios no le sorprende absolutamente nada, nada. Mis hermanos, a Dios no le sorprende nada porque no hay absolutamente nada que escape de su control. Y es justamente ahí donde nuestra mente necesita ser renovada. Porque de pronto nos encontramos experimentando o viviendo momentos difíciles en nuestra vida, problemas en la familia, en el trabajo, problemas con salud, y a veces pensamos como que Dios ha perdido el control de nuestra vida. Escuchen esto, mis hermanos: Dios es soberano y Él no pierde el control de nada, mucho menos de sus hijos. Entonces, este mensaje, entre otras cosas, lleva como propósito producir fe en nosotros, que nuestra fe se fortalezca. La fe es como dice un hermano, la fe es como la tubería por donde pasa
la gracia de Dios, los milagros de Dios. Si no tenemos fe, en tu vida no va a pasar nada. Se requiere de la fe. Se requiere creer y confiar en Dios, que Él tiene todo en control en nuestra vida. Se requiere fe. Pero también esa fe se desarrolla en la medida que escuchamos su palabra. Pero también la fe se desarrolla en la medida que estamos en comunión con Él. Si tú nunca estableces una relación de intimidad con el Señor a través de la oración y a través de la meditación de la palabra, tu fe no se va a fortalecer. Cuando vengan los problemas, las situaciones difíciles, tu vida cristiana puede tener problemas o entrar en problemas porque tu fe es débil. Pero nos fortalecemos en la fe cuando estamos ahí en su presencia y sabemos que no hay nada, absolutamente nada que puede escapar del control de Dios. ¿O sí hay algo? No hay nada, no hay nada. Un rey pagano llamado Nabucodonosor, la Biblia habla de él. Ese hombre pagano reconoció la perfección de Dios. Mire las palabras que dijo Nabucodonosor. Daniel 4:34. Palabras de un rey pagano que reconoció la soberanía y la perfección de Dios. Dice: alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Claro, en comparación con Dios, nosotros no somos nada. Y él lo estaba reconociendo. Dice: mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Hasta ahorita yo no conozco a ningún hombre, a ningún ser humano, a ningún mortal que le pueda decir a Dios: ¿por qué has hecho eso, Señor? ¿Por qué permitiste aquello? ¿Por qué permitiste que fulano se fuera de este mundo? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Nunca. Bueno, sí se pregunta uno. Pero como Dios es soberano, Él hace con su creación lo que para Él es mejor. Lo que para Él es mejor. Dios, hablando a través del profeta Isaías, en el capítulo 46, versículo 9, dice Dios: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, nada. ¿Habrá algo que se parezca a Dios? Miren, en este mundo hay lo que se conoce como las maravillas de este mundo, las 7 maravillas del mundo. Pero no hay cosa más maravillosa que ni siquiera se pueda comparar a Dios. Dios es incomparable. Nada hay que se pueda comparar con Dios. Por eso dice: nada hay semejante a mí, versículo 10, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esa es la soberanía de Dios. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Esa es la soberanía de Dios. Ese es nuestro Dios soberano. Y si estos dos textos que yo acabo de leer no te han convencido, escucha lo que dijo el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento a los de la iglesia en Éfeso, en el capítulo 1, versículo 11. Dice: el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, o según el propósito de su voluntad. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto quiere decir que Dios no hace el 50% de algo, no hace el 90% de algo, tampoco hace Dios el 99% de algo. Él hace que todas las cosas 100% sucedan conforme al designio de su voluntad. Y esto tú y yo tenemos que creerlo. Dios no hace las cosas a la mitad. Dios no ha hecho al hombre medio hombre o a la mujer media mujer. ¿Verdad que no? Al hombre lo hizo varón y a la mujer la hizo mujer, hembra.
Varón y hembra los creó, porque Dios es perfecto y todo lo que hace es perfecto. Entonces, si sabemos que Dios es soberano y que Él hace todo conforme al 100% de su voluntad, la pregunta que surge entonces, de acuerdo al tema, es: entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué orar? Si al final de cuentas va a suceder todo lo que Dios ha determinado que va a suceder. O de otra manera, si preguntamos de otra manera, ¿hace alguna diferencia el hecho de que tú o yo le oremos a Dios? Si al final de cuentas Él hará todo conforme al designio de su voluntad, ¿hace alguna diferencia que tú y yo oremos? ¿Sí o no? Bueno, de eso se trata el tema. Por ejemplo, David, hablando de la omnipresencia y de la omnipotencia de Dios, en el Salmo 139, versículo 1, él escribió lo siguiente. Acuérdese, David está reconociendo la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Así es Dios. Dios es omnipotente y Dios es omnipresente. Él está en medio nuestro en este momento, ¿sí? Dice entonces David: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Él sabe lo que estamos pensando en todo momento. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Él sabe por dónde andamos. Él sabe lo que pensamos. Él sabe lo que sentimos. Él sabe hacia dónde vamos. Él sabe de dónde venimos. Él lo sabe todo, porque es omnipresente y es omnisciente. Versículo 4. Y luego mire cómo dice el versículo 4. Mas pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Wow. Yo, en esta mente así limitada, yo no lo puedo entender, ni lo puedo explicar, porque Dios es infinitamente incomprensible. Bueno, entonces, si Él ya sabe todo y Él conoce todo, sigue ahí la pregunta: ¿para qué orar? ¿Por qué debemos orar? ¿No le parece eso algo paradójico? ¿Sí o no? Ya dijimos que una paradoja es algo que parece contradictorio, pero que en realidad no lo es. Ahora, la Biblia contiene paradojas, un montón. Pudiéramos hacer una serie de todas las paradojas que contiene la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y su interpretación. Por ejemplo, una de ellas fue cuando Jesús anuncia su muerte a sus discípulos, pero ellos no lo entendieron. En Mateo capítulo 16, yo voy a leer la paradoja, pero versículos antes, Jesús está anunciando su muerte y les dice a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos. Y de repente Pedro: en ninguna manera, Señor, te acontezca eso. ¿Qué le respondió el Maestro Jesús? Quítate de mí, Satanás, porque no has puesto tu mirada en lo celestial, sino en lo terrenal. Bueno, en ese contexto, entonces Jesús les dice una parábola que algunos de ellos no la entendieron. Él les dijo: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa esta paradoja? ¿Alguien me puede ayudar a interpretarla? Voy a repetir otra vez. Piensen un momento. Y algunos de ustedes que estudian la Biblia me pueden ayudar a interpretar esta paradoja. Dice Jesús: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa eso? A ver, alguien que levante la mano de esos que estudian la Biblia. A ver, aquí.
Perfecto. Entrega total. Si podemos resumirlo, es una entrega total. Por lo tanto, entonces esta paradoja la podemos leer de esta manera, porque la palabra vida, cuando dice Jesús ahí, todo el que quiera salvar su vida, habla de la vida personal, la vida humana. Y la vida personal, esta vida humana, escuchen esto, es temporal, no es eterna. Esta vida va a terminar, los días de nuestra vida en este planeta van a terminar. Pero seguiremos allá por toda la eternidad experimentando de la gloria de Dios cuando termine nuestra vida en este planeta. Entonces, cuando dice ahí el que quiera salvar su vida, se está refiriendo a esta vida física. Dice, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Lo voy a interpretar de esta manera, se lee de esta manera. Todo el que quiera salvar su vida presente, temporal, por causa del pecado y su renuncia a seguir a Cristo, perderá la vida espiritual y eterna. Pero todo aquel que renuncia al pecado para seguir a Jesús, hallará la vida eterna. Y si tú eres un hombre o una mujer nacido de nuevo y muestras evidencias del nuevo nacimiento, entonces tú has hallado la vida eterna. Tu destino no está en un panteón, como lo he dicho anteriormente. Tu destino final no está en un panteón. Nuestro destino final está en la presencia de Dios. Amén. Yo quiero estar allá. ¿Sí? Pablo entonces, entendiendo ya lo que es una paradoja, algo que aparentemente parece contradictorio, pero no lo es. Pablo hizo justamente una oración paradójica, que aún sabiendo que Dios es soberano, le pidió a los creyentes de Roma que orasen por él. En Romanos capítulo 15, versículo 30 al 33, que es el pasaje que vamos a estar revisando en esta plática de hoy y del próximo domingo o el siguiente domingo, en estos textos vamos a estar basando este tema, una oración paradójica. Miren lo que dice Pablo, Romanos 15, 30. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, o como dice la Biblia de las Américas, o que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, dice Pablo. Ahora, yo puedo ver por este texto que la petición que está haciendo Pablo tiene como un sentido de urgencia, porque los verbos ayudar y esforzar se traducen luchar junto con, y su raíz es agonía. En otras palabras, Pablo les está diciendo, luchen agónicamente en intercesión a Dios por mí, hasta la agonía. Y eso es lo que muchos de nosotros a veces no hacemos. Oramos y, Señor, gracias por estos alimentos, amén. Señor, gracias por este nuevo día, amén. Señor, gracias por, si oras por el pastor, Señor, gracias por el pastor, amén. No, así como ustedes tienen luchas, problemas, situaciones difíciles, necesidades, sufrimiento, también nosotros los pastores. Y Pablo está plasmando en este texto la necesidad que él tenía. Ahora él necesitaba que orasen por él, pero no una simple oración temporal y pasajera. No, Pablo dice, les ruego, hermanos, que se esfuercen juntamente conmigo, que agonicen en la intercesión a Dios por mi persona. O lo podemos leer de la siguiente manera: hermanos, les ruego, teniendo como testigo a nuestro Señor Jesucristo, y por el amor que el Espíritu Santo ha derramado sobre ustedes, que me ayuden luchando hasta agonizar juntamente conmigo con sus oraciones en favor de mí. Cuando tú oras por algún familiar que no conoce al Señor, la pregunta es, ¿cómo oras? ¿Hasta las lágrimas inclusive? ¿O te esfuerzas
así como al punto de agonizar. Señor, ten misericordia. Este hombre, esta mujer, si no se convierte a los caminos tuyos, Señor, se va a ir al infierno, Señor. Y me duele en mi corazón que esta persona, más si es tu familiar. ¿Cuántos quieren que sus familiares, sus hijos o algún familiar que no conoce al Señor se vayan al infierno? Ninguno de nosotros. Es más, ni es el deseo de Dios. El apóstol Pedro dijo que Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si es el deseo de Dios, tiene que ser nuestro deseo, pero tiene que ser un deseo profundo. Ahora que regresó mi esposa de la ciudad santa de Guadalajara, me comentó de un familiar que no anda bien, que después de haber caminado un tiempo, algunos años con el Señor, ahorita anda en el mundo y anda mal. Y Dios me puso una carga por él tan especial que no he dejado de estar orando por él. Porque si alguien que ya conoció, que ya probó de las bondades de Dios y se va al mundo, su sentencia va a ser peor. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso debe de provocar y producir en nuestro corazón compasión y misericordia, mis hermanos. Aunque ya sabemos que Dios es soberano y que al final de cuentas Él obrará conforme al designio de su voluntad, no podemos dejar de estar orando, mis hermanos. No debemos de dejar de orar. Entonces Pablo les dice: quiero que agonicen juntamente conmigo en sus oraciones, y luego les da los propósitos. Quiero que oren, número 1, versículo 31, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea. En otras palabras, había gente que no quería a Pablo. Cuando dice ahí los que son desobedientes, se está refiriendo a los inconversos, a los que no conocen al Señor. Este mundo, mis hermanos, está rodeado de gente que no nos quiere a los cristianos. ¿Ya se había dado cuenta? No nos quieren. Es gente desobediente, es gente que se ha resistido a seguir a Cristo. Bueno, debemos orar los unos por los otros para ser librados de los desobedientes que quieren molestar nuestra vida cristiana o que quieren hacernos tropezar en nuestra vida cristiana. 2, dice Pablo, que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Ya voy a explicar más adelante de qué se trata esta petición. Que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Versículo 32, tercera petición, dice: para que con gozo llegue a ustedes, escuchen cómo dice, por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pablo necesitaba ir a Roma. Desde el capítulo 1 ya Pablo había manifestado a los cristianos de Roma su deseo y su anhelo por ir a visitarlos. No había sido posible porque no había llegado el momento preciso de la voluntad de Dios. Pero aquí lo vuelve a manifestar. Llegamos al capítulo 15 y Pablo dice: quiero llegar hasta ustedes, pero antes tengo que ir a Jerusalén. Me tengo que desviar. No puedo ir a Roma, primero tengo que ir a Jerusalén. Hacer esto que debo de hacer. Bueno, es en este texto, en estos 3 textos que vamos a basar la enseñanza. Lo primero que quiero resaltar aquí es que el apóstol Pablo, siendo un hombre de oración, Pablo oraba todos los días. Usted puede leer en las cartas que Pablo oraba. Ahorita voy a dar algunos ejemplos. Oraba por los cristianos, por todos aquellos. Bueno, entendiendo Pablo la soberanía y la voluntad de Dios, ahora él estaba necesitando de ayuda a través de la oración. Y Pablo les ruega a los cristianos de Roma no que le mandaran una ofrenda económica, que lo ayudaran en oración. En otras palabras, la Biblia registra que hubo momentos en los que Pablo oraba e intercedía por otros, pero ahora Pablo requería que los otros intercedieran por él.
Por ejemplo, en Hechos 16:25, nomás lo menciono, narra el episodio en el que después de haber sido él, junto con su compañero Silas, brutalmente azotado, metidos en un calabozo de más adentro, Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Oraban y cantaban himnos a Dios, y escuche lo que dice el texto, y los presos los oían. Y aquí cabe hacer una pregunta. Cuando tú oras, la gente que está a tu alrededor, que puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, ¿qué oyen? ¿Oración, cantos de alabanza o quejas o lamentos? Escuchen esto, mis hermanos. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados después de haberlos azotado brutalmente, tenían muchas razones para renegar contra Dios, tenían muchas razones para cuestionar a Dios, tenían muchas razones para quejarse de Dios, pero no lo hicieron. Pero lo que sí hicieron fue orar y cantarle a Dios, al único que los podía librar, al único que es soberano, al único que todo lo puede, al único que tiene el control de todas las cosas. Entonces, la pregunta para nosotros es, cuando nosotros oramos, ¿qué sale de nuestro corazón? ¿Queja, lamento, tristeza? ¿O qué sale de nuestro corazón? Otro ejemplo de Pablo orando. En Hechos 20:36, en su discurso de despedida en Mileto ante los ancianos de la iglesia en Éfeso, dice la Biblia que los juntó a todos, ancianos, líderes, los ministros de la iglesia de Éfeso, los juntó y de rodillas oró con todos ellos. ¿Se fijan la importancia de la oración? O sea, Pablo oraba independientemente de que Dios es soberano y al final de cuentas Él hará lo que sea el designio de su perfecta voluntad. En Hechos 21:5 dice la Biblia que en su viaje a Jerusalén, algunos de los discípulos lo persuadían para que no fuese a Jerusalén. De hecho, había un profeta ahí llamado Agabo que dijo, ¿de quién es este cinto? Bueno, el propietario de este cinto, le quiero decir que le espera tribulación allá. Y entonces los discípulos trataron de persuadir a Pablo diciéndole, no vayas para allá, Pablo, porque ya está dicho, te espera tribulación, te esperan azotes nuevamente. Y Pablo dijo, no me importa, mi vida está lista para entregarla al Señor en cualquier momento. Entonces dice que estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y puesto de rodillas en la playa, oraron todos juntos. Pablo oraba. En Hechos 22:17 dice que estando en Jerusalén, en el templo, dice que vino sobre de él un éxtasis. Orando Pablo, ahí está la experiencia, una experiencia que tuvo Pablo. Dice la Biblia que vino sobre de él un éxtasis. Esto significa que sus tiempos de oración eran tan profundos, a tal grado que él pudo experimentar un éxtasis que se traduce como el estar fuera de su estado natural para entrar en un encuentro profundo e íntimo con el Señor. Qué experiencia tan tremenda. Bueno, esas eran las experiencias que tenía Pablo en la oración. En Hechos 28:8 se narra también que el padre de Publio, así se llamaba, Publio, un oficial romano de alto rango, fue sanado de fiebre y de disentería por la oración de Pablo. A los de la iglesia en Éfeso les escribió en Efesios capítulo 1 versículo 15. Mire cómo Pablo oraba por los cristianos a los que él conocía. A ver si se parecen tus oraciones a las oraciones de Pablo o nuestras oraciones. Mire cómo oraba Pablo. Por esta razón, dice Pablo, estoy en Efesios 1:15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, yo no dudo que todos los que están aquí tienen fe, un buen nivel de fe. ¿Es cierto eso? ¿Tienen fe para creer? Sí, bueno. Entonces, dice Pablo, he oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de vuestro amor por todos los santos. Yo quiero creer que todos nos amamos aquí. Nos amamos los unos a los otros. Y Pablo oía que los de la iglesia en Éfeso no solamente tenían fe, sino que se amaban los unos a los otros.
Versículo 16, por eso que ya les dije, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. ¿Tú oras por los hermanos de la iglesia? Y si oras por los hermanos de la iglesia, ¿qué pides? Porque luego a veces decimos, Señor, ya llévatelo. No, esas no son oraciones que debemos hacer con el Señor. Aunque hay lo que se conoce como las oraciones imprecatorias. Y los salmos está lleno de oraciones imprecatorias. Señor, acaba con tus enemigos. Señor, confúndelos. Esas son las oraciones imprecatorias. Yo nunca he hecho una oración así. Señor, fulmínalos. No. Más bien, Señor, ten misericordia, porque también yo soy digno de misericordia. Entonces, dice Pablo, mire lo que oraba Pablo, versículo 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría. ¿Cuántos saben que necesitamos sabiduría para vivir la vida cristiana? Para vivir la vida matrimonial, necesitamos sabiduría para vivir la vida familiar, necesitamos sabiduría para vivir esta vida en medio de este mundo lleno de maldad, necesitamos sabiduría de Dios. Por eso necesitamos orar los unos por los otros. Señor, dale sabiduría a mi hermano para que haga buenas decisiones. Dale sabiduría a mi hermano para que pueda guiar bien a su familia. Danos sabiduría. Y Pablo oraba que Señor, dale ese espíritu de sabiduría, y luego añade diciendo, y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Escuchen esto, mis hermanos. La revelación para tener un mejor conocimiento de Él no nos va a venir como por arte de magia. No, hay que estudiar la Biblia para recibir la revelación de Dios. Para poder conocer más a Dios, hay que estudiar la Biblia. Estamos estudiando los miércoles los atributos de Dios, que llevan como propósito precisamente a través de sus atributos conocer más a Dios, para que podamos entonces tener la revelación de ese Dios que es el Dios Shalom, el Dios de nuestra paz, el Dios que la Biblia dice que es Jehová Jireh, el proveedor de todas nuestras necesidades. El Dios que es nuestro sanador, el Dios que es nuestro pastor, el Dios que es el Padre eterno, el Dios que es el soberano, el Dios que es el omnipotente. Hay que conocerlo para que cuando nos vengan las pruebas, las tribulaciones, las situaciones difíciles, tú y yo podamos decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces, morando bajo la sombra del Omnipotente, podré decir yo, en ti confiaré, Señor. Entonces dice, para que les dé, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Versículo 18, mi oración, dice Pablo, es que los ojos de vuestro entendimiento, dice la Reina Valera, la Biblia de las Américas dice, para que los ojos de su corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia hacia los santos. Así que Pablo, siendo un hombre de oración que entendía la soberanía y la voluntad de Dios, ahora él estaba necesitando de ayuda a través de la oración, porque antes de ir a Roma, él necesitaba desviarse, como ya lo mencioné, en sentido contrario hacia Jerusalén, llevarle una ofrenda a los creyentes de Judea, que los creyentes de Macedonia y de Acaya habían recolectado, y encomendaron a Pablo para que él fuera el portador de esa ofrenda y se la llevara a los hermanos que estaban padeciendo necesidad allá en Judea. Y Pablo sabía en esta encomienda que su viaje a Roma contenía dos grandes peligros. El primero, Pablo sabía que los judíos incrédulos, que ya lo mencioné, eran desobedientes, los de Judea, le habían puesto precio a su cabeza. No más que se asome por aquí Pablo. Bueno, alguien dijo que si Pablo viviera en el tiempo del salvaje oeste,
En todas las esquinas de Jerusalén habría una foto suya que dijera: se busca vivo o muerto. Y Pablo lo sabía. Por otro lado, el segundo reto que tenía Pablo era que a algunos judíos creyentes se les hacía muy difícil entender la realidad de que por causa de nuestra unión con Cristo, ahora todos los hijos de Dios tenemos el mismo estatus. No hay diferencia, todos somos iguales en la presencia de Dios. No importa si alguien es judío, no importa si alguien es griego, no importa si alguien es mexicano, salvadoreño, dominicano, lo que sea. Todos delante de la presencia del Señor somos iguales. Pero había algunos judíos ya convertidos que les costaba trabajo entender esto. Y como el ministerio de Pablo se había enfocado hacia los gentiles, entonces ellos tenían cierta reserva contra Pablo. Así que existía la posibilidad de estos creyentes de Judea que rechazaran esa ofrenda de manos de Pablo, porque eso iba a poner en riesgo la unidad de la iglesia. De ahí fue que Pablo pidió ayuda en oración: hermanos, ayúdenme a orar para que los hermanos convertidos de Judea reciban esta ofrenda. Ahora, se requiere mucho amor a Dios y a la iglesia para hacer un viaje de casi 1700 millas sin saber cuál sería el resultado. Y quiero recordarle que en el tiempo de Pablo no había los aviones que hay ahora para recorrer 1700 millas. Para que más o menos nos demos una idea, recorrer 1700 millas en auto, de aquí de California usted puede llegar un poquito más allá de Texas, un poco más allá. Más adelante, puede ser hasta no, en Nueva York, a Nueva York son casi 4000 millas. Entonces, sin embargo, Pablo estuvo dispuesto a hacer ese viaje de 1700 millas con muchos peligros, con muchos obstáculos, con muchos problemas, con el fin de llevar esa ofrenda. Bueno, es en este contexto que Pablo pide ayuda a los creyentes de Roma para que orasen por él. Primero, para que fuese librado de los rebeldes judíos incrédulos que estaban en Judea. Segundo, que los creyentes en Jerusalén recibiesen esa ofrenda con gozo. Y tercero, que al final el apóstol Pablo pudiera tener un viaje próspero hacia Roma. Y el versículo 32 casi termina diciendo: bueno, este es mi deseo, pero dice Pablo, según sea la voluntad de Dios. Y es precisamente ahí donde tú y yo necesitamos enfocarnos cuando oramos. Porque tú puedes decirle al Señor: Señor, quiero hacer esto, Señor, quiero hacer aquello, Señor, convierte a mi familiar que no ha conocido de tus caminos, pero se va a hacer según la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Así que después de haber escuchado todo lo que acabo de mencionar, es precisamente aquí, en este punto, donde iniciaremos nuestro tema. Apenas acabo de terminar con la introducción. Así que vamos a ver esta paradójica petición del apóstol Pablo. En otras palabras, él está suplicando y rogando a los hermanos de Roma que oraran por él para que él pudiese llegar por la voluntad de Dios hasta Roma. Pablo tenía, ya lo dije, la convicción de la soberanía de Dios, de que Dios tenía el control absoluto de todas las cosas, pero Pablo sabía que al final de cuentas Dios tendría la última palabra. ¿Tú ya lo sabes eso? Al final de cuentas, Dios tiene la última palabra. Al final de cuentas, en un diagnóstico médico, Dios tiene el último diagnóstico. ¿Sí? Sin embargo, como un hombre de oración, él no cesaba de orar independientemente de cuál fuera la voluntad de Dios. Y desde el inicio de esta carta, ya Pablo oraba para que fuese la voluntad de Dios ir a Roma, que esa fuera la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta es: ¿cómo podemos conectar la soberanía de Dios por un lado y nuestras oraciones por el otro? ¿Cómo se pueden conectar? En otras palabras, ¿para qué orar? Lo que ya pregunté, si al final de cuentas Dios obrará sobre todas las cosas conforme al 100% del designio de su voluntad. Bueno,
Aunque no vamos a hacer un estudio profundo de la oración, pero sí quiero mencionar por lo menos 5 razones que nos deben de mover a orar a Dios como nuestro Padre, además de entender que Él es soberano. Número 1, no vamos a terminar, pero tenemos más tiempo que vida, ¿de acuerdo? 5 razones que nos deben de mover a orar, independientemente de que ya sabemos que Dios tendrá la última palabra, pero tú y yo debemos orar. Número 1, debemos orar porque Dios quiere que tengamos comunión íntima con Él. Y ahí en esa comunión íntima con Él, Él quiere que le abramos nuestro corazón como el hijo que le abre su corazón al padre. Si es que sucede así. Porque hay hijos que le hacen más caso a los amigos que a los papás. Pero bueno, en una relación balanceada, el hijo, así como el hijo le abre su corazón a su padre, así nuestro Padre quiere que tú y yo vayamos a su presencia y le abramos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere acercar nuestro corazón al suyo a través de la oración. Recuerde que orar es dialogar. Y es en ese sentido que Dios quiere que experimentemos la realidad de que somos sus hijos, y como somos sus hijos podemos depositar nuestras cargas en Él. ¿Qué tenemos que hacer? Depositar nuestras cargas en Él. En otras palabras, ya no lleves tú las cargas, déjaselas al Señor, déjaselas a tu papá, a nuestro Padre que está en el cielo. Pero a veces andamos ahí nosotros cargando pesadas cargas que no podemos inclusive ni siquiera resolver. Bueno, entreguémoselas al Señor. Deja de llevar tus cargas sobre ti mismo, entrégaselas al Señor. Haz lo que hizo David en el Salmo 55, versículo 22. Pablo dijo: echa sobre Jehová tu carga. ¿Qué dice? Echa sobre Jehová tu carga. Si tu carga es que tus hijos no se han convertido a los caminos del Señor, echa sobre Jehová tu carga. Tú no los vas a poder convertir. Además, esa es una obra que le corresponde hacer a Dios y al Espíritu Santo. Si tu marido o tu esposa no se ha convertido, echa sobre Jehová tu carga. Tú no lo vas a cambiar, lo va a cambiar el Señor. ¿Quién te cambió a ti? ¿Tu esposa, tu esposo, tus hijos? ¿El vecino, el compadre? Quien nos cambió fue el Señor. Así que entendiendo lo que escribió David, echa sobre Jehová cualquiera que sea tu carga, y dice: Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Es posible que en esta tarde tú has venido con alguna carga. Al final vamos a orar y tú vas a venir aquí a echar sobre el Señor tu carga. No la cargues más, hermano. Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 4 versículo 6, nomás lo menciono, que por el hecho de haber sido adoptados hijos de Dios, Él envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando: Abba, Padre. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que Dios envió el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo Jesús, a nuestros corazones para que nosotros podamos hablar con Él como habla Jesús con el Padre. Qué tremendo es eso. O sea, el Espíritu Santo de Dios nos da la oportunidad a ti y a mí de poder hablar con nuestro Padre que está en el cielo, sentado ahí en su trono, y poder decirle: estoy en angustia, estoy en desesperación, esta es mi carga, esta es mi necesidad. Tú y yo podemos ir ahí a la presencia del Señor, independientemente de que sabemos que Dios es soberano y Él hará conforme al designio de su voluntad. Pero eso no significa que yo no puedo ir a su presencia y decirle: Señor, tengo una carga, tengo una necesidad, estoy triste, estoy angustiado, estoy desesperado, qué sé yo, tantas necesidades que luego vienen a nuestra vida. ¿Cómo lo hace Jesús? ¿Cómo habla Jesús con el Padre? Escuchen, Jesús habla con el Padre con absoluta libertad y confianza y en una total intimidad. Bueno, así como lo hace Jesús, así tú y yo podemos hacerlo. Por eso nos dio el Espíritu Santo el Señor, para poder hablar con nuestro Padre con libertad, con confianza y en íntima comunión. Es decir, a solas con Él, tú y Él, a solas.
¿No les suena interesante eso? Y además emocionante. Por eso hay que ir a su presencia. Por eso hay que anhelar estar en la presencia del Señor. Así que oramos porque Dios quiere que hablemos con Él, abriéndole nuestro corazón a Él. Por eso debemos orar independientemente de que Dios hará al final de cuentas lo que Él quiera hacer. Número 2, debemos orar, y con esto voy a terminar para pasar a ministrar a algunos. Ya dijimos que número 1 debemos orar para estar en comunión con Él. Dios quiere que le abramos nuestro corazón. Número 2, debemos orar porque a través de la oración manifestamos o expresamos nuestra dependencia total en Él. En otras palabras, todo depende de Él, no depende de nosotros. ¿Quieres la resolución de alguno de tus problemas o situaciones difíciles o aflicciones o alguna necesidad? Todo depende de Él. Él es soberano, Él puede hacer todo lo que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué digo esto? Porque todos tenemos en algún sentido lo que yo llamo una autosuficiencia laudicense. En más de alguno de nosotros se manifiesta esta autosuficiencia que se manifestó en los de la iglesia en la Odisea. Y debemos cada uno de nosotros reconocer que constantemente en nuestro corazón hay ese espíritu de autosuficiencia. A los de la iglesia en la Odisea, que ni eran fríos ni eran calientes, sino tibios, ellos decían de sí mismos: tú dices, les dice el Señor reprendiéndolos, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada ni de nadie, pero yo te digo, dice el Señor, que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿No les suena eso a autosuficiencia? Bueno, quiero decirle que la autosuficiencia tiene su raíz en el orgullo y en la soberbia. ¿Por qué alguien es autosuficiente? Porque se siente orgulloso, porque es soberbio. Y la soberbia es uno de los pecados muy graves delante del Señor. ¿Sí? Santiago capítulo 4, el mismo Santiago reprende a los cristianos que actuaron de manera autosuficiente sin tomar en cuenta a Dios por el orgullo y la soberbia que se levantó en sus corazones. En el capítulo 4 de Santiago versículo 13 dijeron estos cristianos ya convertidos: vamos, que eran comerciantes, vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. ¿Quién te asegura un año de vida? Pero estos eran autosuficientes porque eran orgullosos. Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Quién te asegura éxito en los negocios? ¿Se fija cómo hay orgullo y autosuficiencia? Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Quién conoce el día de mañana? ¿Quién sabe el día de mañana? ¿Qué sucederá? A lo mejor el día de hoy Dios determina llevarte a su presencia. ¿Sí? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere. Cuando tú haces planes, no es malo hacer planes. De hecho hay que hacerlos. Hay que ser prudentes y hay que hacer nuestros planes, hay que calcular. Pero la pregunta es, cuando tú haces planes, ¿tomas en cuenta a Dios o lo haces de una manera autosuficiente? Si Dios quiere, dice, viviremos y haremos esto y aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Ahí está. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Tú sabes hacer lo bueno? ¿Sabes que algo de lo bueno que tú y yo debemos hacer es orar? Algo de lo bueno que tú y yo debemos hacer es orar. No solamente por ti, por los hermanos en la congregación, por los servidores de la congregación. Ahorita mientras tú estás aquí, tus hijos están siendo instruidos con la palabra. Hay que orar por los maestros. Hay que orar por todos los servidores que de una o de otra manera están dando de su tiempo para servirnos.
Así que de hoy en adelante les voy a dejar una tarea. Oren por todos los servidores de esta casa. Ora por todos los hermanos de la congregación. Cuando estés ahí en tu tiempo, que venga a tu mente la imagen o la figura de alguno de los hermanos de la congregación. Señor, no sé qué es lo que está pasando con mi hermano, pero lo pongo en tus manos, Señor. Aunque al final de cuentas sabemos que tú eres soberano y harás todo lo que tú debes hacer, porque eso es lo mejor. Pero que no olvidemos que nuestra dependencia viene de Dios. ¿De acuerdo? Voy a detenerme aquí. Les quiero invitar a que se pongan de pie. Y yo quiero que cierres tus ojos, porque posiblemente, siendo muy honestos, muy sinceros, posiblemente tú has venido con alguna carga que es una carga que has estado llevando quizá por días, meses o inclusive algunos años. Ven y echa tu carga en la presencia del Señor, porque Él te sustentará. Cierra tus ojos. Quizá tus múltiples actividades te han robado el momento o los momentos tan preciosos de poder estar en intimidad con el Señor. El Señor quiere que vengas a su presencia y que le abras ahí tu corazón a Él. Él va a escuchar tu clamor, Él va a escuchar tu necesidad. Si tú eres esa persona, ven aquí al frente, aquí al altar. Dobla tu rodilla si quieres hacerlo y si puedes. Pero ven aquí al altar y dile al Señor: Señor, quiero tener íntima comunión contigo. Aquí en tu presencia, Señor, quiero abrirte mi corazón, Señor. Quiero expresarte mi necesidad. Quiero decirte, Señor, cuál es mi carga. Quiero entregarte mi carga. Quiero no más llevar esa carga, esa aflicción, ese dolor que me ha estado robando la paz, que me ha estado turbando el corazón, que me ha estado atormentando. Señor, quiero llegar a tu presencia y ahí echar sobre ti mis cargas, Señor. Cualquiera que sea tu carga, cualquiera que sea tu necesidad, Dios está en medio de nosotros. Él conoce tu corazón, Él conoce tu vida, Él está presente en este lugar. Quizá tú necesitas sabiduría, necesitas tomar alguna decisión en tu vida. Yo no sé. O tal vez tienes alguna carga, tu esposo, tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio. Yo no sé qué es lo que está pasando. Pero este es el momento, mis hermanos. Este es el momento. Dios está aquí. Dios está aquí. Yo quisiera pedir que viniesen algunos hermanos a ayudarme a orar. Si tú estás bien en tu corazón, tú tienes paz en tu corazón, tú estás fortalecido en el Señor, ven y toma la carga de nuestros hermanos que están aquí al frente como si fuese tu propia carga, tu propia necesidad. Y oremos los unos por los otros. Vengan algunos, ayúdenme a orar, un varón con un varón, una mujer con una mujer. Y de esa paz, de esa fortaleza que tú tienes, ora por él, ora por mi hermana, ora por el hermano que está aquí. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, en estos momentos, los que están ahí extiendan su mano hacia acá o ahí en tu lugar, clama al Señor. La Biblia dice, hablando el Señor: clama a mí, yo te responderé. Clama, pero clama con todo tu corazón. Abre tu corazón al Señor y dile: Señor, aquí está mi corazón delante de ti. Tú como mi Padre, Señor, estás aquí. Tú escuchas nuestro clamor, escuchas nuestra necesidad, Señor. Tú anhelas tener intimidad con nosotros, y en esa intimidad, Señor, nosotros podemos abrirte nuestro corazón, mi Dios. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, presentando delante de ti nuestras cargas, nuestras necesidades. Señor, aquí está nuestra vida delante de tu presencia. Danos la sabiduría, Señor, como oraba Pablo, que espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu voluntad esté sobre de él, Señor, en el nombre de Jesús. Tu gracia nos sostenga, Señor. Tu favor esté con nosotros, Señor, cualquiera que sea su necesidad, Señor, en el nombre de Jesús. En estos momentos te pido, Señor, que la tomes en tus manos, oh Dios. Señor, en el nombre de Jesús, toma en tus manos su carga, su necesidad, oh Dios, cualquiera
que sea, Señor, que tú conoces, oh Dios, porque tú eres omnisciente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos unos por otros, Padre, y pedimos y rogamos y suplicamos, Señor, que tú obres conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Sabemos que tú eres soberano, Señor. Sabemos que al final de cuentas tú tienes la última palabra y tú obrarás. Pero también tu palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay absolutamente ninguna sombra de variación. Aquí estamos, Señor. Haz una obra perfecta en el corazón de mis hermanos, en el corazón de mis hermanas que están aquí, Señor. Yo no sé cuál es su necesidad, pero tú la conoces, tú la sabes, Señor. En estos momentos obra conforme a su necesidad, Señor. Fortalece su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Toma en tus manos sus cargas, sus necesidades. Levántalo, fortalécelo, llénalo de ti cada día, cada momento, cada instante, Señor, en su vida, Señor. Toca su vida, toca su familia, Señor. Cumple tu propósito en ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Ahora abre tus labios y dale gracias al Señor. Dile: gracias, Señor. Gracias porque tú eres omnisciente y eres omnipresente. Tú estás aquí, Señor, y tú escuchas nuestras oraciones, tú escuchas nuestro clamor, Señor. Y tu deseo, Señor, es que oremos a ti, que clamemos a ti como nuestro Padre. Oh, Señor, y aquí estamos orando los unos por los otros. Oramos por nuestros hermanos que no están aquí, pero que están padeciendo enfermedad. Oramos por nuestro hermano Abraham, Señor, por su esposa. Señor, en el nombre de Jesús, guárdalos, protégelos, provee salud para su cuerpo, Señor. Oramos por la familia Nava, por nuestro hermano Arnulfo también, Señor. Provee salud para su vida en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por mis nietos, Señor, para que tú proveas salud para ellos, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están en un hospital, Señor, ahí sufriendo de la enfermedad. Oramos por aquellos que posiblemente se han desanimado, Señor. Que tú fortalezcas su vida, fortalezcas su espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible. Tú le dijiste a Marta que si creía, ella vería el reino de Dios. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, aquí están nuestras vidas, Señor. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, aquí está mi vida delante de ti. Perdona nuestras incredulidades, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra falta de comunión contigo, Señor. Pero a partir de hoy, Señor, hacemos un compromiso delante de ti, de estar ahí en tu presencia, Señor, y estar sensibles a tu voz, Señor, para que siendo sensibles a tu voz, tú pongas cargas en nosotros para orar los unos por los otros, Señor. Oramos por cada familia representada en esta casa, Señor. En el nombre de Jesús, fortalece nuestra vida, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Guárdanos del peligro, guárdanos de la maldad de este mundo, guárdanos del orgullo, de la jactancia, Señor. Quebranta nuestro espíritu, Señor. Queremos estar abajo y no arriba, Señor. Tú eres el Altísimo, Señor. Nosotros queremos estar siempre abajo, en una actitud mansa y humilde de corazón, Señor. En el nombre de Jesús, dependemos de ti, Señor. Nuestra vida depende de ti. Dile al Señor: Señor, mi vida depende de ti, no de mis habilidades, no de mi sabiduría humana, Señor. Mi vida depende de ti, Señor. Y en esa dependencia de ti yo sé que tú puedes obrar, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque sé que tú obrarás con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos en la congregación, Señor, con aquellos que están sufriendo. Tú obrarás conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Mantente un momento en silencio. Un momento solamente en silencio. No te muevas de tu lugar. Nadie se mueva. En estos momentos el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón de una manera particular, de una manera personal. Que tu corazón esté sensible
para que tú puedas escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a tu corazón. No digas nada, mantente en silencio. Todo mundo en silencio, por favor. Gracias, Señor. Haz tu obra perfecta, Señor. Dice el Señor: mi paz te dejo, mi paz te doy. Y la paz que yo te estoy dando, dice el Señor, no es la paz que este mundo da. Es mi paz, dice el Señor. Es mi gozo, dice el Señor. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Echa sobre mí tu carga. Yo soy el único que puedo resolver tu situación. No sigas luchando más con eso. Humíllate delante de mí, dice el Señor. Cada día, cada momento. No seas autosuficiente, porque la autosuficiencia es orgullo, dice el Señor. Y yo rechazo a los orgullosos, pero a los humildes de corazón recibo en mi reino. Haz tu obra perfecta en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Dile gracias, Jesús, por tu amor y por tu misericordia. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Vámonos con esta paz en nuestro corazón, creyendo y confiando que el Señor ha tomado nuestras cargas y nuestras necesidades en sus manos. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles o el próximo domingo. Que tengan un buen día todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.